Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Luciana Bacci, Mariano Tenconi Blanco, Lorena Vega, Rubén Rossi, Leonardo Gentile, muchas gracias por la presencia en este encuentro. Me gustaría ser muy breve, pero los quiero presentar en principio en este segundo episodio de Fútbol y Teatro, una trama de vínculos. Digamos, vamos a trabajar sobre el tema del relato, ¿no? El fútbol como relato, el relato como construcción del fútbol y, por supuesto, las relaciones entre teatro y fútbol en un sentido mucho más amplio. Pero primero los quiero presentar, si les parece. En primer lugar, me gustaría presentar a Mariano Tenconi Blanco, que es dramaturgo y director de teatro. Participó en diversos festivales de la Argentina y el exterior, fue reconocido por los premios Trinidad Guevara, por el Hugo, el Conex Espectáculos, entre otras distinciones, tanto como escritor y como director. Integra la compañía Teatro Futuro, actualmente continúa desempeñándose como docente de dramaturgia y actuación, como escritor y director. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias por estar acá. Presento ahora a Lorena Vega, es actriz, directora, dramaturga, profesora. En teatro ha hecho más de 50 obras, entre otras Salomé de Chacra, La vida extraordinaria, Amor a tiros, Yo Encarnación Escurra. Ganó el premio ACE Mejor Actriz en Unipersonal. Cuenta con premios, nominaciones por diversas obras teatrales. En cine protagonizó El Año del León y El Bosque de los Perros. Condujo junto a Darío Levín y Gustavo Tarrío la sala Abran Cancha, dirigió, entre otras, las obras Civilización en el Teatro Nacional Cervantes. Desde 1999 dicta clases en grupos con enfoque de laboratorio y está a cargo del Laboratorio Anfibio Performático en la Maestría de Periodismo Narrativo en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Colabora en el área de procesos creativos de la revista Anfibia Cronos, pertenece a la red de Teatro por la Identidad y actualmente está produciendo el libro y la película sobre imprenteros de Lorena Vega y hermanos. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias por la presencia. Presento ahora a Luciana Bacci, es una futbolista argentina que juega en el Racing Club de Avellaneda, en la primera división femenina de Argentina. Antes jugó en Rowing Club de la Florida, en Social Lux y en la Universidad Abierta Interamericana Urquiza, Guay Urquiza, entre otros. Gracias, Luciana, muchas gracias, muchas gracias. Rubén Rossi fue futbolista profesional y formó parte del equipo juvenil argentino campeón mundial en Japón en 1979 de la mano de César Luis Menotti y Diego Armando Maradona. Hace más de 25 años es responsable del fútbol infanto-juvenil en clubes como Unión de Santa Fe, River Plate, Quilmes Atlético Club y Colón de Santa Fe. Docente del área formativa, autor de Con el fútbol no se juega y El ayudador perseguido. Gracias, Rubén, muchas gracias. Bueno, y cierro las presentaciones con Leonardo Gentili. Se destaca por su particular estilo para relatar, es periodista y relator en radio, la red AM910, ESPN 2 y Fox Sports Premium. Gracias, Leonardo, muchas gracias. A ustedes Bueno, y la admiración para los que están en el panel. A Lorena le sigo la carrera prácticamente y a Mariano también. Bueno, a Lorena la fui a ver al Picadero con Yo Encarnación Escurra, a Timbre 4 con La vida extraordinaria, al Metropolitan con Imprenteros. Así que admiración para todos, para Mariano también, extraordinario director y dramaturgo. Yo soy un tipo que, como alguna vez dijo Víctor Hugo Morales, cuando lee, cuando va al cine, cuando va al teatro, todo eso queda en el preconsciente, a sabiendas de que en algún momento lo podés reflejar y aplicar a la hora de relatar un partido de fútbol, hacer un editorial o bueno. simplemente emitir una opinión. Creo en el periodismo de formación, que lamentablemente no abunda. Yo no digo que lo sea, pero por lo menos lo intento, ¿no? Digo que siempre hay que ir en búsqueda de la excelencia, que muy difícilmente se encuentre, o son muy pocos aquellos que la encuentran, pero el hecho de buscarla te asegura ser cada día un poco mejor, esa es la búsqueda al menos. Buenísimo, Leonardo. Si les parece, ya largamos. Yo les daría 5 minutos a cada uno
para que digan lo que quieran decir y después cruzamos, si están de acuerdo. Me encanta, si querés empezar, Leonardo, que ya tiraste ahí Me el notaron primer penal. verborrágico. No, dale, avanti, avanti. Yo les voy a avisar, si se pasan los 5 minutos, yo les aviso. Yo Pero digo que dale, hay, Leonardo, si querés, larga vos. dale, dale, Jorge. Yo digo que hay muchos puntos en común entre el teatro y el relato de fútbol. Recurriendo otra vez a Víctor Hugo, que es para nosotros una referencia ineludible, el relato es un arte menor y estar con ustedes, los artistas, es algo que nos permite ser mejores. Y el teatro tiene que ver con lo que ustedes hacen tan bien y que mejoran a la gente. Y el relato tiene mucho de histrionismo, de improvisación, de creatividad. Walter Saavedra, otro gran relator de fútbol, un poeta, dice que los relatores leemos en voz alta aquello que los jugadores escriben con los pies. Y para eso no basta simplemente con sentarse y empezar a mencionar apellidos. Dubati la toca para Vega, Vega para Blanco Tenconi, entrega para López. Es mucho más complejo. La construcción de un relato, la preparación, yo creo que hasta la improvisación, aunque suene paradójico y hasta contradictorio, hay que prepararla a la hora de relatar un partido de fútbol. Y los tonos de los artistas, las secuencias, por lo menos a mí me ocurre esto, fundamentales para después incorporarlo a mi tarea, a la hora de el tono, de subir y bajar el tono, de elegir uno determinado para narrar algo puntual que está ocurriendo. El partido de fútbol exige de distintos tonos de acuerdo a dónde se desarrolla el juego. Es decir, vos vas ubicando al tipo que no ve, que escucha, hablo del relato de fútbol por radio, de una u otra manera te transformás en los ojos de aquellos que no ven. Entonces, cada sector del terreno, imaginariamente, es como que requiere de un tono diferente. No puede ser el mismo tono el del relator cuando están los defensores, Rossi tocando con Simón, Simón tocando con Rossi, en aquellas mañanas, madrugadas de Argentina en el 79, no puede ser ese mismo tono que cuando el 9 queda mano a mano con el arquero, porque evidentemente hay algo que no funcionaría. Y puntualmente, en cuanto a lo que tiene que ver con el relato y el teatro, o el periodismo y el teatro, personalmente es una rama que a mí me nutre mucho. A mí me hace mejor y tiene que ver directamente con lo que yo hago. El teatro, el arte en general, el teatro en particular. Yo digo que uno es lo que es las 24 horas, aunque no las 24 horas está actuando, relatando o haciendo lo que concierne a su profesión. Pero yo nunca me despojo del relator que soy. Yo la voy a ver a Lorena con Valeria Loise en La Vida Extraordinaria y no dejo de ser relator, aunque disfrute de aquello que voy a ver, porque sé que eso de una u otra manera me va a nutrir y que lo voy a poder plasmar o a la hora de gritar un gol o a la hora de contar cómo un defensor providencialmente salva su arco. Entonces creo que es un abanico muy amplio y que hay muchos puntos en común entre el teatro y el fútbol. Desde lo que es el teatro, que es un arte milenario, y lo que es el fútbol, que es un arte menor, pero un arte al fin, ¿no? Que es el de contar casi de forma poética o con determinadas prosas hechos de la realidad, pero que uno de alguna manera le tiene que agregar cierto contenido, dramatismo en cuanto a los gestos, rechaza el defensor con los ojos llenos de terror, o va a cruzar con el rostro pétreo, los ojos inyectados en sangre, porque de alguna u otra forma también ubica al oyente y creo que le da un agregado a esa narración que lo puede hacer atractivo. La diferencia es que uno se basa en hechos reales, en el teatro muchas veces también y otras no, a la hora de narrar un partido,
se tiene que regir por lo que está viendo, pero después hay mucho que tiene que ver con ese arte menor al que yo me refería y que puede tranquilamente describir y ubicar a aquel que está escuchando el partido. Es fundamental el poder descriptivo a la hora de narrar un partido de fútbol. Por eso estoy tan agradecido de esta charla y de poder crecer escuchándolos a ustedes y aprendiendo, porque de eso se trata, de aprender todo el día. Nuestra profesión, imagino que la de ustedes también, se trata de un permanente crecimiento y de un aprender día a día. Nadie sabe todo y todo el tiempo puede uno seguir indagando y metiéndose en los recovecos del conocimiento para tratar de mejorar relato tras relato o función tras función en el caso de los amigos actores y actrices. Buenísimo, Leonardo, muchas gracias. No sé quién quiere seguir, estuvo muy bueno, muy bueno. ¿Quién sigue? ¿Quién se anima? Lorena, ¿te animás, Lorena? Sí, me animo. Un montón de cosas estoy pensando. Qué loco. Bueno, primero, gracias Leonardo por todo lo que dijiste. Ya era un buen día por este encuentro. Ahora con esta recepción, hermoso, hermoso todo lo que decís. Pensaba, él dice, bueno, arte menor el fútbol, arte mayor el arte, la actuación, el teatro, y qué loco porque en el teatro nos pasa un poco al revés. Siempre las metáforas de, digamos, de cambios de ritmo, de dinámicas, de relatos justamente, de épica de grupo, de amor por lo que se hace, el famoso amor por la camiseta, siempre la referencia es el fútbol, ¿no? Es sabido que hay muchos docentes, y me incluyo, y a veces con algunas amigas decimos, nos hacemos las futboleras, hacemos como que decimos metáforas futboleras en las clases o en los ensayos, y quizás no sabemos si las estamos aplicando bien, pero hay algo del universo del fútbol que está completamente en nuestra sociedad, ¿no? Que está completamente en nuestro cosmos, en nuestro universo. Me parece emocionante que estemos haciendo esta charla justo a los 35 años del gol del Diego. Yo pensaba que tenían que poner ahí un feriado nacional. Y por supuesto, ese gol que está acompañado de un relato también maravilloso, que ya compone parte de nuestro discurso, ¿no? El barrilete cósmico. Y pensaba que hay algo que siempre tuve como lema, como tema presente, que es que todo el mundo tendría que hacer teatro como todo el mundo juega al fútbol. Pero esto, hace unos años se organizaron unas charlas a partir de la Fundación Sagay, que se llamaron Charlas Oda, y María Oneto lo dejó plasmado en una charla. En su charla ella dijo, y cuando lo dijo yo dije, ay, sí, o sea, digamos, dejó sellado en una charla que está filmada esta idea, esta propuesta que siempre compartí, porque a mí me parece que la experiencia de actuar es necesaria para cualquier persona, por todo lo que genera en la relación con el cuerpo y con los demás. Y esto pasa en el fútbol. El fútbol tiene algo habilitado que es que cualquiera puede jugarlo, haya entrenado previamente o no. Que si falta alguien, está muy a la mano decir entrá, ¿no? Sumar a alguien, armar equipo rápidamente. En el teatro se arma equipo todo el tiempo. El tema es que parece que si vos no tuviste mínimamente alguna clase, no lo podés hacer. Y a mí me parece que le pertenece a todo el mundo el teatro. Es un lenguaje, así como lo es el deporte. Es una manera, creo yo, de tramitar el mundo, ¿no? De tratar de expresar en otro plano cosas que nos van sucediendo, ¿no? Que pertenecen a nuestra existencia. Entonces a mí me parece que hay un alimento permanente entre las distintas disciplinas por poder congregar y encontrar al sujeto
por poder seguir poniéndonos en jaque respecto de cómo nos entendemos, cómo nos escuchamos y de cómo podemos construir en equipo. A mí me pasa algo en la obra Imprenteros. Es una obra donde voy relatando sucesos que tienen que ver con la familia y con el trabajo. Y entonces para relatar esos sucesos me voy valiendo de distintos elementos, ¿no? Como de material de archivo. Algunos son fotos familiares, otros son videos, y hay en particular un video que es de mi fiesta de 15. Entonces lo que hago es ir nombrando lo que va sucediendo, pero también voy guiando la mirada del espectador, porque si yo no nombrara lo que propongo observar, probablemente el espectador se quedaría más como lo que es el núcleo tradicional de una fiesta de 15, que es la quinceañera, ¿no? Que tiene el vestido blanco. Pero lo que yo pido es que sigan a otro personaje, que en este caso es mi mamá. Entonces, con ese relato, yo me tengo que apurar para ir a tiempo de cómo está compaginado el video. Entonces se arma una suerte de relato acelerado que después todo el mundo me decía, cuando haces el relato de fútbol, y a priori, digamos, yo no había pensado, acá voy a hacer un relato de fútbol. Sucedió, pero sin duda sucedió porque tenemos totalmente incorporada el sistema relato de fútbol, ¿no? Es una manera de decir. Y eso no es menor porque genera, no solo por lo que se está contando, sino porque es un código conocido con cualquier persona que venga a la platea, cualquier persona entiende lo que está pasando, conoce ese idioma y genera, bueno, eso que es la comunión, la empatía, el encuentro. Pensaba hasta qué punto estaba internalizado el discurso futbolístico en todas las personas, como para que yo sin darme cuenta ya sea parte de mi modo de decir. Y después otra cosa, bueno, que señala el fútbol, como así señala quienes estamos en el teatro, que es algo que no puede estar, que no lo puedes pensar fuera de tu vida, ¿no? Es como algo que es parte, es pertinente, es como parte de tu respiración. Ayer revivía como el gol y me acordaba de mi papá diciendo, lo que dijo mi viejo cuando vio el gol era: mira lo que hace este muchacho, mira lo que hace este muchacho, por favor. Y lloraba, ¿no? Nunca más, no lo vamos a ver nunca más esto. Y pensaba lo que a él le pasaba con, ¿no? Lo que hace este muchacho. Y a mí me pasa eso cuando veo actuación también. Cuando admiro algo actoral, en una actriz o en un actor, digo, un poco parece que aparece su voz, ¿no? La voz del padre, lo que está haciendo esta persona, lo que hace esta actriz o lo que hace este actor, la maravilla de lo que puede hacer un cuerpo. Entonces yo creo que lo que pasa también con el fútbol y con el teatro es asistir, bueno, ahora mediatizado, pero en general el ritual, ¿no? Es ver en vivo lo que sucede con un cuerpo en el espacio, que es lo que da fundación a estas disciplinas, a lo que somos. Así que encuentro una total similitud, empatía e inspiración, por lo menos desde el teatro en relación al fútbol. Buenísimo, lo dice Lorena Vega, muchas gracias Lorena. Muy bien. Y no sé si le parece bien a Rubén. Rubén, ¿querés seguir vos? Bueno, que es difícil, es decir, un poema después de Neruda, ¿no? No es fácil. Pero bueno, desde mi pobre inteligencia de exfutbolista o de futbolista, porque siempre lo voy a hacer aunque nadie me ponga, lo primero que me viene a la cabeza es que un oficio antes que una forma de ganarse la vida es una forma de entender la vida. Y desde ese lugar creo que los directores de teatro y los entrenadores tenemos algo común. Mi padre futbolístico y maestro, el Flaco Menotti, me contó una vez que charlando, tomando un café con un director de teatro amigo de él, le dijo: tenemos oficios en común,
preparamos actores para que emocionen a la gente. Y creo que en esa pequeña expresión había todo un sinnúmero de circunstancias que emparentan al fútbol con el teatro. Yo creo que el fútbol, como muy bien dijo Leonardo, que me emocionó, y no es fácil a esta edad que alguien me emocione, o las palabras de Lorena, que también a uno lo hacen reflexionar muchísimo. Yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que el fútbol pertenece a la rama de las artes, entendido como el movimiento en el espacio del cuerpo, como lo es la danza, como lo es el teatro, como es la música. Y cuando yo, en mi tarea de ayudador de futbolista, porque es lo único que soy, veo tanta tecnología puesta al servicio del fútbol, siempre pregunto lo mismo. Si el fútbol pertenece a la rama de las artes, que alguien me explique cómo se puede aprender de otra forma, porque que yo sepa el teatro, la danza, la pintura y la escultura, por nombrar solamente algunas, se siguen aprendiendo y enseñando como hace 2000 años. Yo creo que no es el objeto, la mirada poética que uno tiene sobre el fútbol. Como decía Milán Kundera, esa memoria poética que nos lleva a esos lugares donde los números no llegan y que quedan en el corazón de la gente. La memoria poética es esa memoria que nos emociona por algo que nos sucedió y, como decía Lorena de su papá, nos quedó en el corazón. Y desde ese lugar yo entiendo esto. A ver si lo puedo explicar con palabras más simples, que no me es muy fácil. Para que entiendan qué es la mirada, lo que marca la diferencia entre un objeto y otro. Nunca entendí el juego del fútbol como un mero espectáculo de resultado deportivo, donde ganar era lo único que existe y donde se gana de cualquier manera y de cualquier forma, porque eso a mí como ayudador me invita a decirle a mis jugadores: hagan cualquier cosa en la vida para tener éxito, que va a estar bien. Y yo no creo que sea así. A veces, hace poco leí una referencia que me pareció maravillosa y la quiero compartir con ustedes, que por eso le decía que no es el objeto lo que define, lo que define una cosa, no es el resultado, es la mirada que se tenga sobre esa circunstancia, sobre esa actuación, sobre ese partido. Pablo Neruda, mi admirado, y del cual he estado enamorado históricamente, Pablo Neruda, escribió una vez algo que parece raro, ¿no? Que es un poema que se llama Oda a la alcachofa. Es decir, a lo que nosotros en Argentina llamamos el alcaucil. Cualquiera que vea un alcaucil, ve un alcaucil y nada más. No tiene la capacidad poética de ver otra cosa. Pero si la miramos como la miró Pablo Neruda, podríamos decir que su poema empieza así: este tierno vegetal de dulce corazón se vistió de guerrero. Si uno mira un alcaucil, ve como una especie de cota de malla que lo protege. Y es ahí la mirada poética. Por eso yo digo que el fútbol es mucho más que un resultado, que el esfuerzo y el sacrificio. Ayer se cumplieron 35 años del gol de Diego a los ingleses. Tuve la suerte, el privilegio y el enorme honor hace un par de años atrás de poder hablar con Diego vía un programa de televisión que le estaba con Víctor Hugo Morales durante el Mundial de Rusia, que me tocó hablar de esa escuela, Leonardo, sin maestros, que es el Potrero, o que era el Potrero. Y en un momento después, hace poco, y no lo digo en la vanidad, me invitaron a dar una charla para la Masía en el Barcelona, y me puse a investigar qué era lo que tanto me había atrapado de Maradona. ¿Y saben qué fue lo que tanto me atrapó de Maradona, de Diego Armando Maradona? Diego Armando Maradona tenía la capacidad de convertir el esfuerzo en gracia. Si uno lo veía cuando entrenaba al lado mío, Diego sufría, transpiraba, se quejaba, se fastidiaba. Uno decía: oh Dios mío, bueno, qué malo todo esto. Pero cuando uno lo veía jugar, se daba cuenta que ese esfuerzo lo había convertido en gracia.
Tengo el vicio que me inyectó mi madre, que ya falleció hace muchos años, de la lectura. Y recordé unas viejas lecturas de Santo Tomás de Aquino, yéndonos mucho más atrás, cuando tenía que explicar cuáles eran las cualidades del cuerpo resucitado. Se atrevían con todo, ¿eh? No tenían problema, porque hay que explicar cuáles eran las cualidades. ¿Y saben qué decía Santo Tomás? Que una de las cualidades del cuerpo resucitado iba a ser la agilidad. Y tenía razón. Porque ¿qué es la agilidad? Es la sumisión del cuerpo a los dictados del espíritu. Y eso Maradona lo hacía como nadie. No hablo más porque me emociono. Diego es una parte de mi vida. Por eso ayer no quise escribir nada, no quise escuchar, no quise leer, ni quise ver nada. El transformar esa agilidad en gracia es mi mejor recuerdo de él. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, Rubén Rossi, muchas gracias. Estamos dando la primera vuelta, ¿no? de estos 5 minutos para cada una y para cada uno. Y nos faltan Luciana Bacci y Mariano Tenconi Blanco. Luciana, ¿te animás? Bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, la verdad es que es muy difícil hablar después de todo esto, ¿no? Como dijo Rubén, yo además de ser jugadora de fútbol, también estoy estudiando para ser directora técnica de fútbol. Justamente acá está presente un profesor mío, así que también es un poco difícil. Estoy en la escuela de Menotti. Y la verdad es que estuve pensando en muchas cosas desde ayer, en cómo se relaciona el teatro con el fútbol. Y bueno, una de las cosas por las cuales yo me siento muy cómoda con la enseñanza quizás del curso de Menotti es por la perspectiva que se le da a esa enseñanza y cómo también se va un poco en contra de deshumanizar al fútbol, que es algo que hoy en día quizás se está yendo por ese lado que la verdad es que a mí no me gusta y la verdad es que siento que un poco se lo toma a los jugadores y a las jugadoras como máquinas, ¿no? Y no como personas que sienten, que tienen problemas, que bueno, son como cualquier otra persona en otro ámbito o en otro rubro en el que trabaja. Entonces, bueno, por eso quería aclarar un poco que también gracias a Rubén por toda la enseñanza que da en el curso, porque la verdad es que me siento muy identificada. Y bueno, tomándole un poco también con mi estudio de directora técnica y con mi trabajo como futbolista, es lo principal que se me vino a la cabeza es cómo también en los entrenamientos una ensaya lo que después va a ser en el partido. Y bueno, justamente los entrenamientos, yo estoy muy a favor también de la automatización, un poco de los movimientos dentro de la cancha y cómo vos sabés que si quizás siendo 4 tenés la pelota, seguramente vas a tirar la pelota a la diagonal de la delantera y cómo la automatización te lleva a que la delantera, sin que vos la mires, sepa que tiene que ir a esa diagonal y esperar el pase. Pero como también el fútbol es tan maravilloso que esa automatización se complementa con los detalles de cada jugador o jugadora, como bueno, justamente como hablaban del gol de Diego, ¿no? Que bueno, también a veces escucho que un jugador dice, bueno, pero yo le di el pase, yo quizás le hice la cortina para que pase a ese inglés y meta el gol. Y también me pongo a pensar mucho en la importancia del relato, ¿no? Y cómo en el fútbol femenino hoy en día nos faltó y nos falta mucho esa magia del relato, y cómo también nosotras muchas veces tenemos que vender nuestro fútbol, por así decirlo, entre comillas, con un montón de trabas. Y una de las trabas es esa, ¿no? Que
que obviamente que si vos ves el gol de Diego sin el relato de Víctor Hugo, quizás no te emociona tanto como si lo ves con un relato que demuestre lo que está sintiendo la persona que lo ve. Y bueno, nosotras también en el fútbol femenino intentamos visibilizar quienes vinieron antes de nosotras, y me gustaría contar que quizás no todos y todas acá lo saben. En 1971 la selección argentina de fútbol femenino se fue a México a jugar un mundial, y Argentina le ganó 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca con goles de Elba Selva. Y cómo faltó el relato, ¿no? Ahí, porque a mí la verdad es que me encantaría ver un video de esos goles con el Estadio Azteca repleto, porque según el comentario de ellas, el Estadio Azteca estaba que no entraba más gente. Y la verdad es que a mí me gustaría mucho ver esos goles con el relato, porque realmente es algo con lo que nacemos y vivimos viendo fútbol masculino con relatos y lo que llena eso al fútbol, ¿no? Y hace poco vi un documental que ella misma relataban sus propios goles, y ya con ese relato realmente te emociona. No me quiero imaginar en el momento que alguna relatora o algún relator esté viendo el partido y lo esté sintiendo y también dibujando un poco lo que hace la jugadora con los pies, como decía Leonardo, y lo que sentía en ese momento, ¿no? A veces me pongo a pensar en eso y bueno, te da un poco de bronca, pero a la vez te da muchas ganas de seguir peleando para que justamente se empiece a dar eso. Y bueno, llevándolo también a la actualidad, hace poco, bueno, hace un año, 2 años, si no me equivoco, fue el Mundial Femenino, y Argentina ya había quedado afuera de la clasificación, y estaba jugando en un grupo con monstruos, estaba con Escocia, con Japón, que son potencias en el fútbol femenino, y Argentina ya había quedado afuera y se tenía que enfrentar a Escocia. Y justamente fue un partido que se relató en la TV pública, se transmitió en la TV pública, y Argentina iba perdiendo 3-0. Iba a segundo tiempo, iba. Ya los cambios que se hacían eran para bueno, dale, debutar en un mundial, vamos a hacer un buen papel, vamos a terminar 3-0, que no nos metan más goles. Y con el deseo de todas las jugadoras de ganar, de meter un gol, de demostrarle a la gente todo el trabajo que hacen, también invisibilizado, Argentina terminó 3-3 ese partido. No lo dio vuelta, pero lo empató en el segundo tiempo. Y yo ese día lloré mucho con el tercer gol, y creo que esa magia también se la dio un poco el relato que se le dio a esas jugadas. Y bueno, por eso veo que hay mucha relación con el teatro y el fútbol. Y bueno, creo que me extendí un poco. No, bárbaro. Después bárbaro. sigo con otras ideas. No, brillante, brillante. Un golazo, Luciana. Un golazo, Gracias. un golazo. Muy bien, muy bien. Bueno, y cerrando la primera vuelta, Mariano Tenconi Blanco. Bueno, gracias a todos. Voy a tratar de no extenderme, y si me extiendo vos, Jorge, haceme señas, que somos de confianza. Dijeron un montón de cosas muy buenas y voy a tratar de poder tomar muchas de las cosas que dijeron, porque me estimularon mucho para decir. Menos mal que no me tocó primero, que le tocó a Leo, que tiene mucha locuacidad. A mí lo primero que me hace vincular las dos cosas es que yo vengo de un hogar trabajador en donde quizás no abundaban tanto los libros, pero sin embargo mis padres, de su humildad, me generaron un montón de entusiasmo y de interés, y yo creo que mi propio camino me fue dictando el lugar de los libros y después el del teatro. A mí, bueno, eso, lo primero que me gustaba era leer y escribir, y no sabía dónde, y encontré en el teatro el lugar en donde hacerlo. Yo fui a un maestro que muchos le tenemos muchísima gratitud,
pero cuyos métodos eran los métodos bravos, y yo cuando actuaba, él me decía, o sea, nosotros actuábamos y después te daban opiniones tus compañeros y él, el profesor, y cuando actuaban los compañeros lo mismo, actuaban y después los compañeros dábamos opinión y después el profesor. Y él me decía, ¿cómo puede ser? Me decía, cuando actúas sos un estúpido, y cuando opinas sos muy inteligente. Entonces eso me sirvió con esa claridad, digamos, para darme cuenta que quizás yo tenía más ganas de estar afuera y opinar, o de mirar, digamos, que era el verbo que Rubén utilizó, la idea de la mirada, que era el verbo que utilizábamos, ¿no? Mirar, y en todo caso tratar de organizar un poco eso que uno veía. Y como decía, a mí me gustaba escribir, y encontré en el teatro el lugar donde escribir, porque cuando encontrás un grupo de actores que le decís, yo tengo ganas de escribir y de dirigir, te dicen vení, te invitan a fiestas, te presentan amigos o amigas, digo, enseguida se arma un mundo muy gozoso en todos los ámbitos, no solo la posibilidad artística. Entonces a mí el teatro fue algo que me fui encontrando. Pero como decía, yo vengo de un hogar, de una familia trabajadora, y entonces las cosas que tuve más a mano fueron un poco como hablaba Leo al principio, las expresiones vinculadas, como decir, al arte menor. O sea, el fútbol, yo iba con mi papá y con mi abuelo a la cancha de Racing, así que es un gusto que haya una jugadora de Racing acá, me da el doble de alegría. Y escuchaba radio, escuchaba relatores como Leo, porque además tengo 39, entonces muchos años de mi vida era escuchar la radio, no lo veíamos por tele, lo veíamos a la noche, que daba un resumen. Entonces imaginaba en mi cabeza, porque además desde muy chico me llevaba a la cancha, entonces siempre fui muy apasionado por Racing, y aún hoy, siempre que juega Racing, esté en el lugar del mundo que esté, lo veo. Por ejemplo, el último campeonato que ganó Racing de Coudecho, estaba en China, en una residencia de escritores, y me desperté a las 4 de la mañana China, y cuando hizo el gol Racing no me pude gritar porque estaban todos durmiendo, estaba con otros escritores, tenía un chileno de un lado y un austríaco del otro, no podía gritar el gol, porque lo hacía despertar, y lo grité como en silencio, digamos, y me mensajé con mi familia. Pero bueno, aún hoy digo, no, siempre sé cuando juega Racing, y cuando las funciones me dejan y todo, trato de mirarlo, o por lo menos me mensajé con mi papá. También aparece la relación con la tradición, si se quiere, ¿no? Y bueno, eso, las expresiones del fútbol y del relato fueron lo que empezaron a fomentar mi imaginación, digamos, que después, bueno, fue deviniendo en los libros, pero en principio eso, la cultura popular del fútbol, de la música, de los cassettes, los primeros cassettes que me regalaba mi papá, y de las series de televisión que yo miraba, no sé, me gustaba Alf, qué sé yo, Matt Houston, esas series ochentosas, fueron lo que empezaron a nutrirme y a guiarme por caminos que después me fueron llevando a otros caminos. Entonces, creo que cualquier expresión es válida, y que cualquier expresión es puerta de entrada para tender otros puentes. Por eso también me gusta esto de poder conversar con gente del fútbol y poder tender el puente entre el fútbol y el teatro, más allá de la relación que las actividades tienen. Como también la posibilidad de poder sentirnos más cercanos. Porque también está esto que hablábamos del arte menor, y que si bien es cierto que el teatro es un arte mayor, porque bueno, digo, hace más de 25 siglos que lo hacemos, también hoy por hoy ocupa el lugar de arte menor, digamos, porque el centro de la escena hoy por hoy la tienen las series, digamos, de Netflix, de Amazon y todas las plataformas que todos conocemos. Entonces nuestro lugar es un lugar lateral y es un lugar totalmente periférico, pero por otro lado nos da muchísimas más libertades, porque al tener ese lugar periférico tenemos otras posibilidades narrativas. Sigo relacionando un poco la situación o teniendo el puente entre el teatro y la idea de la imaginación, y también en el fútbol, ¿no? Y el teatro desde el origen, desde la tragedia griega, tiene la relación con la imaginación, puesto que esos hechos bochornosos o tremendos, digamos, que suceden en las grandes tragedias, no sé, los personajes sacan los ojos, o una madre que despedaza a un hijo, etcétera, etcétera, mayormente no suceden en la escena, suceden narradas o comentadas, porque, por supuesto, los griegos ya eran muy inteligentes y sabían mucho de lo que hacían, y entonces, digo, eso aparece narrado por un actor, y el mecanismo que pone a funcionar eso es la imaginación del espectador. El espectador imagina eso que está dicho, cosa que no sucede en el audiovisual. Si hiciera una película de esos hechos, sería una película coreana y te mostrarían con lujo de detalle todos los movimientos de cómo se desgarra una persona, cómo se arranca los ojos, o cómo una madre despedaza a un hijo, o ese tipo de cuestiones tan poderosas. En cambio, yo creo que justamente la fuerza que tiene el teatro, y que sigue siendo tan poderosa desde los griegos hasta nosotros, es que uno se imagina, entonces en la cabeza de Rubén esa situación va a ser una, y en la cabeza de Luciano va a ser otra, y en la cabeza mía va a ser otra, porque tenemos diferencias de vivencia, diferentes edades, diferentes macrocosmos, porque nos criamos en diferentes lugares. Entonces
Si un actor habla de una playa hermosa donde había un viento, pero el sol daba de determinada manera, quizás Rubén se acuerde unas vacaciones que para él fueron olvidables, y Luciana otras, y yo otras en otro lugar, y sin embargo quizás los tres salimos y decimos, che, qué buena que estuvo esta obra, qué extraordinaria. Entonces tiene ese poder, el teatro, conjugado con la imaginación, de hacer que la obra se multiplique en la cabeza de los espectadores, que quizás no tienen otras artes que también valoramos mucho, como el cine o como las series, en donde la imagen es la que es y ya. Y en ese punto me gustaba esto que decía también Luciana, de automatización e imaginación, porque nosotros trabajamos muchísimo con esas dos cuestiones. Porque por un lado, definitivamente hay una zona de automatización que uno tiene que llevar adelante como director, porque, digo, no sé, la voy a usar a Lore como ejemplo porque tenemos varios trabajos juntos, hechos con muchísima felicidad, y entonces, digo, nosotros ensayamos y en algún momento que convenimos que Lore se va a parar en X lugar porque la luz va a pegar ahí, entonces Lore no puede decirme, y mira, la verdad que el viernes pasado decidí que me quería parar acá, porque la luz no hay manera de modificar esa luz. Entonces hay cosas que tienen que estar automatizadas. Pero por otro lado, definitivamente uno trabaja con la imaginación, porque de hecho la posibilidad que uno tiene, como tiene una actriz de la talla de Lore, es aprovechar esa imaginación. Y a mí puntualmente me gusta muchísimo darle esa potestad a mis actores, a mis actrices, porque considero que fortalece muchísimo la obra. Si ellos van a hacer lo que yo imaginé, le estoy reduciendo el arco expresivo enormemente y eso reduce la obra. Ahora, si yo aprovecho la capacidad que tienen estos tamaños artistas y les doy las condiciones para que imaginen, creo que esa obra va a tener lo que yo puedo ofrecerle más lo que puedo ofrecerle todo el equipo, y eso va a ser muchísimo más poderoso porque se va a amplificar esas imaginaciones, y ahí es donde se pone interesante la cosa. Y en esa línea también lo relaciono con esto que hablaba Rubén, de que obviamente uno siempre tiene un puente entre el DT como el director de la obra y los jugadores o las jugadoras como los actores o las actrices. De hecho, un amigo mío, que es periodista, colega de Leo, se llama Nacho Fusco, que además relata el femenino, siempre me jode y me dice, DT, ¿cómo estás, DT? Me dice, jugando con la idea del director de teatro y el director técnico, digamos, ¿no? Y en esa línea a mí me apasiona mucho, y también lo relaciono con el fútbol, o a veces me gusta escuchar a la gente del fútbol, como son ustedes, sobre todo Rubén y Luciana, porque trabajan eso, como DT, como formadores, o como jugadora, que se prepara para ser DT. En la relación con los actores y con las actrices. Yo cuando era más chico pensaba que iba a ser un director maduro, digamos, cuando tuviera todas las respuestas, cuando tuviera claro cómo tenía que ser un montaje, cuando supiera todo lo que tiene que pasar en un montaje. Y después me di cuenta que no, que al contrario, de alguna forma un poco oriental, digamos, el volverme grande me hizo dar cuenta que era mejor director en algún punto cuanto menos sabía, o no cuanto menos sabía, pero sí cuanto más sabía escuchar y cuanto más sabía darle lugar al equipo, sin negar que mi responsabilidad es la de tomar decisiones, definitivamente. Entonces al final alguien tiene, digo, por eso hay alguien que es el que dice, no, bueno, vamos a hacer así, vos vas a la derecha y vos a la izquierda. Entonces yo me hago cargo de eso, pero me gusta muchísimo escuchar al equipo artístico con el trabajo y escuchar a los actores y las actrices, porque si algo que me parece que fortalece muchísimo a la obra es no imponer, sino convencer. Más allá que yo soy el director y que yo puedo decirle a los actores, entre comillas, lo que quiero que hagan, no va a ser lo mismo si yo le impongo la idea, y va a ser mucho más poderoso si estamos todos de acuerdo en que el camino que estamos eligiendo es el mejor. Entonces, bueno, cierro de una manera un poco anárquica, pero algunas de las ideas que me surgieron en torno a todo lo que estuvieron diciendo que me resultó muy estimulante. Buenísimo, Mariano, la verdad, excelente. Bueno, es una fiesta escucharlos y escucharlas. Yo quería decir que nos quedan 20 minutos nada más, y por lo tanto, si les parece, los invito a esta segunda vuelta donde, si quiere, cada uno retome lo que quiera retomar de lo que escuchó, de las intervenciones. Ahí voy a tener que ser muy firme con el tiempo, porque le tendrían, si saco la cuenta, 4 minutos para cada una y para cada uno. Pero me gustaría nada más decir algo, retomando algo que dijeron. Yo pensaba en la relación entre la crítica y el relator, ¿no? Y yo pensaba, la crítica sola no puede, depende del acontecimiento teatral. Y el relato tampoco puede solo, ¿no? Depende del acontecimiento. El barrilete cósmico, como relato, dependió del golazo de Maradona, ¿no? Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Si
si se nace Maradona, si se hace Maradona, si se forma Maradona, ¿no? O si se nace Norma Leandro, si se forma Norma Leandro o si se hace Norma Leandro, ¿no? Digo, porque nuestros relatos van a depender de ese prodigio que va a ser el acontecimiento, ¿no? Bueno, segunda vuelta y les pido, sí, 4 minutos por cabeza y por supuesto dejo sentada ya que 1 hora no alcanza, 1 hora no alcanza. Bueno, no sé quién quiere retomar. Bueno, escuchándolos a todos y para repetir la primera ronda, arranco si les parece. Digo que muchas veces tiene que ver con los rasgos vitales, esto de si se nace o se hace, de cada uno. Por supuesto que siempre después uno puede incorporar cosas o, como dije hace un rato, ir en búsqueda de la excelencia. Son muy pocos los que la pueden encontrar. Norma Leandro, para poner un ejemplo, como recién hiciste mención, o Diego Maradona, para tomar uno del teatro y otro del fútbol. Después los demás podemos ir buscándola y jamás la vamos a encontrar, pero es motivante el hecho de buscarla porque te asegura ser mejor un poquito cada día. Y a propósito de los rasgos vitales, y el teatro, y el fútbol, y la narración, y la actuación, la tristeza, esto siempre me llama la atención y cada vez que hablo con gente del teatro lo charlo. La tristeza es un rasgo vital del ser humano y admiro tanto a los artistas, futbolistas, actores, actrices, dramaturgos, que pueden canalizar esa tristeza y transformar el dolor en arte. Hay casos sobrados en la historia del arte en general, ya no hablo solamente del teatro. Y ahora voy a hacer hincapié en Lorena, que tiene que ver con esto que estoy diciendo, pero Astor Piazzolla, en el momento de más dolor de su vida, cuando se le murió su papá, compuso a las pocas horas Adiós Nonino. Frida Kahlo tuvo una vida atravesada por el dolor físico y afectivo, y ya sabemos la obra de ella, cómo ha florecido a partir de ese dolor. Horacio Quiroga, cuando perdió a su mujer en la selva y se vino a vivir a Villa Crespo en un sótano con su hija, no tenía un mango y coincidió ese momento con su etapa más prolífica como escritor. Y Lorena, que hizo, entiendo humildemente, crítico sos vos, Jorge, de un despojo familiar, una obra de arte como es Imprenteros. Un hecho que generó tanta controversia en la familia, tanto dolor, tanta angustia y hasta tanta violencia, por lo que alguno llegó a pensar con qué hacer con aquellos que fueron protagonistas de ese despojo, terminó transformándolo en Imprenteros, que es una obra maravillosa, emotiva y que merece todo lo bien que le estaba haciendo y que seguramente le seguirá yendo. Y con los futbolistas pasa lo mismo. Maradona, cuando más criticado era, mejor jugaba. Maradona era cuestionado antes del Mundial 86. Y él, con ese pechito inflado como gorrión de basurero, salió a la cancha y se comió a todo el mundo. Por eso digo que muchas veces ese rasgo vital que es la tristeza, desde el arte, el teatro, el fútbol o en cualquier otra rama, se puede transformar en algo bueno, mejorarse uno, sacarse los perros del alma para mejorar a los demás. Y en eso me parece que hay muchos puntos en común entre el teatro, el fútbol y quienes lo protagonizan. Nosotros humildemente somos narradores de la realidad. Esa es la idea. Por eso digo que los imprescindibles son aquellos que desde un escenario, una cancha de fútbol o un proscenio, se mejoran para mejorar a los demás. Como en el caso de todos los que están acá, menos de quien habla, que simplemente es un narrador de aquello que pasa. Muy bueno, Leonardo, muy bueno, che, muy bueno, muy bueno. No sé, ¿quién se anima? ¿Quién quiere seguir? ¿Podemos seguir el orden anterior? Sigo el orden, pero lo podemos alterar en cualquier momento. Bueno, me emociona un montón, Leonardo. Qué bueno que hicimos esto, ¿no? Este encuentro. Sí. No, muy nutritivo, porque además me gustaba mucho cuando escuchaba a Luciana y
las cosas que es real, digamos, que no conocía como, por lo menos yo, el detalle del campeonato del equipo femenino que me interesa un montón, que son tiempos en donde hay que darle lugar a nuestras voces en ese sentido, y bueno, está buenísimo saberlo y conocerlo, y que también eso sea parte del relato, ¿no? Como ir intercambiando esas historias. Pero volviendo un poco a lo que vos propusiste pensar, Jorge, yo entiendo que Maradona echa por borda digamos, todo lo que podamos decir, porque es como la sensación, o sea, todos asistimos a un ser iluminado, ¿no? O sea, es como muy difícil con esa marca, como con esa presencia, pensar otra cosa, pero si lo puedo hacer un poquito a un lado, cosa que es difícil, yo no creo digamos, en que, por lo menos lo digo desde la actuación, que dependa como poder hacer un camino expresivo, o sea, un camino luminoso con la actuación que dependa de una inspiración o de una, no sé, como de estar, de ser como elegido o elegida y tener ese don. Yo creo que es una construcción. En principio, lo que creo, con lo que comulgo, es que no hay ni un modelo, ni un molde, ni una manera de hacerlo. Por supuesto que amo el ensayo y el entrenamiento, digo, tal es así que mi profesión central es la docencia, digamos, es lo primero que hice y es lo que nunca me abandonó, digamos, es todo el tiempo lo que hago, dar clases de actuación. Porque creo en la transformación, en la construcción y en la transformación. Entonces, no me animaría a decir que alguien que se para la primera vez en un escenario y la descose, digamos, es mejor que alguien que se para en un escenario, no puede hablar e insiste en el entrenamiento, insiste, y un día encuentra que algo se va entendiendo en su cuerpo, se va acomodando y logra fluir con la actuación. Lo digo porque he visto todo tipo de procesos, confío en esa transformación y creo que los caminos son personales, porque tienen que ver con digo, así como Mariano narraba desde dónde él llega, digo, yo pienso, si Mariano no hubiese seguido su intuición, su deseo, ¿no? Si no se hubiese agarrado de esas señales que aparecían en su casa, bueno, ¿dónde estaría el dramaturgo y el director? Nos estaríamos perdiendo de un gran artista. Entonces digo, el camino es personal, tiene que ver con cada quien, y la oportunidad está para todo el mundo, pero no lo digo como para decir una frase demagógica y una frase hecha. Realmente creo que es así. Por eso, digamos, lo podría narrar también en mí misma, digamos, que yo llegué a la actuación porque fui a un centro cultural gratuito a tomar clases, porque si no hubiese pasado eso en mi barrio, no sé, digo, a mí no me podían pagar un curso en aquel momento, ¿no? Y esa oportunidad me cambió la vida. Digo, así hay gente en todos lados que seguramente tiene un feeling con este tipo de expresión por hablar del teatro y no lo sabe. Entonces, me parece que es una construcción que obviamente hay gente que tiene más aceitado el camino con la expresión y por ahí se abre antes que otras personas, pero que es una posibilidad para todo el mundo. Después está lo que cada quien quiere hacer con eso, que no necesariamente tiene que ser una carrera profesional, pero sí creo que la oportunidad está para todo el mundo porque no hay una sola manera de hacerlo. ¿No? Buenísimo, No sé, Lore. ¿alguien está en contra de lo que digo? Perdón. Para debatir, digo, No, para picarla un poco. se está poniendo mí- cada vez mejor esto y nos quedan unos minutos nomás. Luciana, dale. No, me gustaría seguir un poco con lo que decía Lorena. Lo puedo relacionar mucho con el tema del fútbol y más que nada con el fútbol femenino, ¿no? Como yo siempre digo de que todas las jugadoras corremos la suerte de, si en la ciudad donde nacimos teníamos una escuelita de fútbol, nos dejaban jugar,
si nuestra familia nos dejaba jugar. Digamos, también juegan un poco con ese deseo que a veces está guardado adentro nuestro, y como también pienso en muchas pibas que quizás tienen ese deseo oculto que nunca pudieron llevarlo a cabo, el deseo de jugar al fútbol y de transmitir con los pies y con todo el cuerpo directamente, porque realmente si sacamos los brazos se juega con todo el cuerpo al fútbol. Y cómo también hoy en día se está develando un poco ese deseo de muchas, que bueno, justamente por el tema de los estigmas, quizás cuando eran chicas no lo hacían, y cómo hoy en día vemos un montón de mujeres grandes arrancando a jugar al fútbol o juntándose con las amigas en una canchita o en un parque a jugar, porque se dan cuenta que quizás el deseo lo tenían desde siempre y bueno, no tuvieron la suerte quizás o el privilegio que tuve yo, capaz de que mi familia me apoyó, me llevó a jugar al fútbol, de que en el club donde jugué me dejaban jugar con hombres, porque hoy en día hay muchas pibas que no las dejan jugar con hombres. Hay un caso conocido de Martina Raspo, por ejemplo, de Córdoba, que ya debe ser más grande, pero tenía 11 años en su momento y no la dejaban anotarse en el torneo con sus compañeros, porque decían que era mujer y que se podía lastimar cuando ella entrenaba todos los días con sus compañeros, y la verdad es que les pasaba bastante el trapo, por lo que podía ver en los videos. Así que bueno, puedo notar esa relación, y también me pongo a pensar en qué es quizás lo que le dijeron a Lorena cuando era chica o cuando era adolescente, qué le contestaron cuando dijo que quería ser actriz. Seguramente le habrán contestado que se iba a cagar de hambre, o bueno, pero ¿de qué querés trabajar realmente? O sea, claro, querés ser actriz, pero ¿de qué querés trabajar? Entonces, creo que es una contestación que se nos da mucho a nosotras en el fútbol también. Y bueno, también está muy englobada quizás con el tema de la precarización y la poca visibilización y de todo lo que hablamos de las problemáticas del fútbol femenino. Pero bueno, me parece que es algo que se puede nuclear mucho de la mujer en el teatro y de la mujer en el fútbol. Y bueno, me parece que ese relato también estaba en mí decirlo, y tenía que ser yo quizás la protagonista de decirlo. Así que bueno, quería agregar eso. Muy bien. Gracias, Luciana, muchas gracias. Bueno, y no sé, Rubén, Mariano, Rubén, ¿quién larga? Bueno, voy a largar yo. Es complicado, complicado porque tuvieron la pelota en sus pies Maradona, Johan Cruyff y Pelé. No es fácil venir el ganar una jugada después. Primero me quedé pensando en lo que decía Marianito. Marianito, lo digo así con todo cariño. Qué grande que fueron los griegos, ¿no? Que no tuvieron clásicos de quienes agarrarse. Eso lo hizo mucho más inteligente todavía. Jorge Luis Borges decía, con relación a lo que muy bien expresaba Luciana, decía, la literatura es orden y aventuras. Y el fútbol es lo mismo. Es orden y aventura. El orden solo no permite progresar en el campo de juego, porque se necesita de esa aventura que dé por tierra o desordene todo lo ordenado. Pero sin orden no se puede jugar. Si cada uno agarra la pelota y hace lo que quiere, es imposible. Me viene a la cabeza, mientras la escuchaba a Lorena con mucha atención, lo que decía, una pequeña historia que les voy a contar en 2 minutos. Dicen que una vez en una universidad en los Estados Unidos, una universidad de pedagogía, el primer día de clase el profesor le dice a sus alumnos, bueno, les quiero comentar, me presento, y antes que nada les quiero comentar que los 2 últimos meses de vacaciones le he estado enseñando a hablar a mi perro. Si quieren lo hago pasar, porque lo tengo acá afuera. Y le hacemos una demostración.
Sí, sí, dicen los alumnos, que pase, que pase. El profesor hace entrar al perro, se tira delante de la tarima, pasan 5 minutos y el perro no dice nada. Pasan otros 5 minutos y el perro sigue sin hablar. Un alumno levanta la mano y le dice, profesor, su perro no habla. El docente lo mira y le dice, ha tenido una aguda observación y que le va a servir para mucho en su carrera como docente. Yo le dije a usted que le había enseñado a hablar a mi perro, no le dije que él había aprendido. De eso muchas veces se trata en el fútbol formativo. No es lo que nosotros sabemos, sino lo que nuestros jugadores aprenden. Ha hecho mucho daño a la formación de los futbolistas nuestra pedantería docente. Yo enseño a jugar. Yo no, hace 30 años que hago esto y no le enseñé a jugar a la pelota a nadie. A nadie. Mi señora es docente de escuela primaria. Si yo pudiera enseñar a jugar a la pelota, llamaría a sus alumnitos de primer grado y le diría, tráelos, yo les enseño a jugar y los vendemos a Real Madrid, Barcelona, Milán, y eso no existe. Lo que decían recién en cuanto a lo que se hereda y lo que se construye. La ciencia dominante del siglo XX fue la genética, ¿no? Pudo descubrir el genoma humano y describir los genes. Y en algún aspecto decía, bueno, al que le tocó bien, bárbaro, y al que le tocó mal, mala suerte. Ahora ha aparecido la epigenética, que dice, sí, sí, se nace con unos genes determinados, pero que esos genes se activen o no se activen depende del entorno, y dentro del entorno de la formación. Yendo a lo estrictamente futbolístico y hablando de la formación de niños, que es lo que me apasiona, ¿cómo se van a desarrollar y activar los genes del jugador si el niño trabaja? Si el niño no juega. Hay un viejo maestro, tuve la suerte de trabajar en River con uno de sus discípulos, don Carlos Peuchele, que tenía una frase maravillosa que decía así, el del fútbol puede ser un futuro trabajo al que se llega jugando y se pierde si se empieza trabajando. Y yo de lo único que oigo hablar en la actualidad con los niños es de trabajo, trabajo y trabajo. Tanto que se habla de ciencias y me he tomado la molestia de estudiarlas hace muchos años, no, y les voy a ser muy franco, no para aprender, porque soy un discutidor nato de café, para rebatir todo lo que dicen. Le voy a dejar una frase de Francisco Mora, un neurólogo, neuroeducador español que dijo, solo se puede aprender muy bien aquello que se ama. Y lo que se ama tiene que ver con lo que uno tiene en el corazón, mucho más que en la cabeza. Buenísimo, Rubén. La verdad, en un campeonato de mesas, de estas mesas de teatro y fútbol, va a ser muy difícil que no salgamos campeones con esta mesa. La verdad que estoy fascinado y le dejamos la vara muy alta a las mesas que siguen. Cierra Mariano Tenconi Blanco. No, bueno, no tengo muchísimo que agregar a todo lo genial que dijeron aquí compañeros y compañeras de mesa. Simplemente tomo esto que hablaron Lore y Luciana y que complementaba muy bien Rubén, respecto de que yo también pienso lo mismo. Pienso que cada uno trae lo que traerá naturalmente y que cada uno después va escribiendo su camino dentro de la actuación o dentro del fútbol. En este caso quizás hablo desde el lugar de la actuación o desde la dramaturgia, que son los lugares en donde enseño, y dramaturgia y dirección desde los que ejerzo. Y yo también pienso que, de nuevo, seguramente haya gente que tiene las condiciones naturales, que el primer día empieza a actuar de una manera brillante, con muchísimos recursos, etc., y otros a los que tienen muchísimo más tiempo, pero yo pienso que si de verdad amás eso y si de verdad lo querés hacer, por sobre todo lo vas a poder hacer con tu forma y con tus recursos. Y después, bueno, habrá de todo, como hay futbolistas que pueden gambetear a 3 y otros que no, y que tienen otras habilidades, pero que también son necesarias para constituir un equipo. Y en ese punto de vuelta hay actores que pueden hacer muchísimos roles distintos, o que tienen una extraordinaria voz, o que tienen una gran plasticidad, y otros que se organizan en torno a otras aptitudes distintas, digamos. Pero si uno ama profundamente lo que hace, va a encontrar ese lugar. Y de vuelta, lo cuento desde el propio camino que hice yo, como también un poco contaba Lore, que
quizás no venimos de una clase alta en donde estaba más a mano lo artístico, y también, como decía Luciana, y en mi familia también, yo fui el primer Tenconi graduado, y me gradué en Ciencias Económicas. Entonces, cuando dije que quería dedicarme al teatro, me dijeron, estás loco, o sea, sos el primer Tenconi graduado que estudió inglés, por favor, queremos ese histórico ascenso social, queremos que un Tenconi ahora sí la pegue y tenga un dinero, y no sé, y nos invite a una pileta. ¿Cómo vas a dedicarte a esto? ¿De qué vas a vivir? Digo, fue, por supuesto, un estremecimiento para mi familia, desde el lugar que ellos, digo, para ellos un actor era eso, Norma Leandro, alguien que está en otro planeta, no podía ser el vecino de al lado un actor. ¿Cómo? ¿Por qué yo? Yo no tenía derecho, digamos, yo era Tenconi, ¿con qué derecho yo iba a ser actor? Y bueno, yo tenía profundísima fe, no sé ni por qué ni en qué, y ni siquiera sé por qué tenía fe en mí, porque no había ningún dato mío como para tenerme fe, o sea, yo no había dado ningún indicio positivo como para tenerme fe, pero sin embargo, supongo que yo sabía como que al final yo necesitaba eso para, no sé, para salvarme casi, no sé para salvarme de qué, pero sabía que un poco, que también lo dijo Rubén, digamos, como que el oficio iba a constituirme quien soy, o sea, yo siento que soy el que soy desde que pude encontrar eso que hago, y eso creo que tiene que ver con seguir un deseo muy profundo, que yo, o sea, no puedo constituir mi propia identidad si no sigo ese deseo a fondo, si no sigo lo que me dicta en mi corazón, con intuitivo, con un montón de miedos, con un montón de inseguridades, no sabiendo si de verdad era eso, pero no sé, pero poniendo todo lo que tenía, digamos, para seguir algo que intuía que era un camino, o que era algo que, no sé, que habitaba en el fondo de mí, que yo empezaba a descubrir. Entonces, en ese punto, yo siento que sí, que quien quiera hacerlo y tenga el compromiso de ir a fondo y esté dispuesto a bancarse, como seguramente Luciana lo pasó, incluso quizás hasta más que nosotros, ¿no? Como ser señalado, o ser apartado, o que te cueste muchísimo, o a veces vivir de una forma mucho más humilde desde lo económico, pero quien esté dispuesto y quien quiere ir a fondo con eso, para mí lo va a lograr, y si de verdad vos lo querés, va a valer la pena, eso no tengo ninguna duda. Bueno, buenísimo. Realmente ha sido un lujo esta mesa. No alcanza el tiempo. Realmente podríamos estar hablando muchísimo más tiempo, pero le vamos a dar la oportunidad a las próximas mesas, y por supuesto la posibilidad de ver en conjunto las mesas de fútbol y teatro va a ser realmente un placer en esta trama de vínculos. Yo le quiero agradecer a Luciana Bacci, a Lorena Vega, a Leonardo Gentili, Rubén Rossi, Mariano Tenconi Blanco. La verdad, un lujo, y quiero como coordinador, por supuesto, agradecerle a Agustina Dalmazo, a Bernardo Capa y a Pablo López por haberme permitido el lujo de escuchar y de participar en esta mesa, indudablemente angelada. Vamos a hacer un campeonato y van a ver que ganamos, salimos campeones cuando se vea la totalidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por este espacio, hermoso. Gracias. Muy amable, fue un placer compartirlo con ustedes y aprender. Muy amable. El respeto y Lo mismo digo. El respeto y la admiración a todos.